Muy buenos días. Ya saludó a una persona que no vino con usted. Salude a alguien que no vino con usted. Dígale: oiga, ¿cómo está? Mi nombre es tal. Qué bueno verlo aquí esta mañana. Preséntese, preséntese. Qué bueno verle el día de hoy. Un poco lluvioso, ¿cierto? Pero bueno, nada, absolutamente nada debiera impedirnos venir a la iglesia a buscar a Dios, venir a adorarle y también a que seamos enseñados e instruidos en su palabra. Nada, absolutamente nada debía hacerlo. Así que yo creo que usted es una persona valiente porque hoy está acá. Dígale al que está a su lado: usted es valiente. Porque con ese frío dan ganas de estar en la cama acostado ahí arrunchado, ¿cierto que sí? Pero bueno, aquí estamos adorando a nuestro Señor y ahora nos disponemos a recibir la palabra. Y quiero que abras por favor tu Biblia en el libro de Hechos. Ubícate en Hechos, Hechos capítulo 14. Mientras usted busca ahí en la escritura, présteme atención un momento a lo que le voy a contar. Estuve viendo un video de un futbolista. Yo admiro a ese futbolista, creo que es el mejor de la historia, pero eso hay discusiones ahí tremendas. Es Lionel Messi, el argentino. Bueno, desgraciadamente mire, ustedes son ventajosos porque yo estoy predicando la palabra. Esperen otro momento, ustedes me hacen y hablamos y argumentamos. Ahorita no se puede. Pero estaba viendo el video de Lionel Messi y le preguntaba al periodista, viendo videos de lo que él hacía, tomas de jugadas que él hacía, y le decían a Messi: venga, pero usted ¿cómo hace eso? Entonces había unas jugadas donde él estaba driblando a 1, 2, 3 jugadores y hacía el gol y todo eso. Le decían: pero es que es tan fácil. Y él decía: pues es que Dios me eligió a mí. Dijo: eso me lo dio Dios a mí, es un don que Dios me dio a mí. Y después agregó: yo lo único que hice fue mejorar, desarrollarlo, superarme, pero Dios fue quien me escogió a mí. Solo por ese solo hecho ya es el mejor de la historia, haber dicho que Dios, aquí válgame ese argumento. Pero mire, cuento aparte, yo traigo a colación esa historia por una sencilla razón. Creo que es muy similar a la vida cristiana. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios, hemos recibido un don gratuito de Dios que es nuestra salvación. No estoy hablando de talentos o habilidades, sino la salvación la hemos recibido de parte de Él. Él nos escogió, nos eligió, pero hay algo que tú y yo debemos agregarle a eso, no a la salvación, sino a la respuesta que tú y yo damos frente a eso. Ahora, ¿cuál es mi preocupación esta mañana? Veo muchos cristianos, muchas personas en la iglesia que no están, y ya lo he repetido muchas veces acá, y realmente me preocupa, no están viviendo la vida que Dios les ha prometido a ellos. Y la pregunta es: ¿por qué? Ahora, el caso de Messi, usted lo tiene ahí, ve los videos, bien, pero hay otra gente en este mundo que también ha sido elegida por Dios con talentos descomunales, inclusive mejor que el que tiene Messi, mejores, pero no han llegado a donde está Messi. Y la pregunta es: ¿y por qué? Y volviendo otra vez a los cristianos, porque es lo que nos interesa, no el fútbol. Lo que nos convoca esta mañana es Cristo. ¿Por qué tú, si has sido elegido por Dios, por qué tú, si has sido escogido por Él, si has recibido el regalo más impresionante de la historia, no estás viviendo lo que debieras vivir? Esa es una pregunta que uno debe hacerse todos los santos días. Señor, ¿estoy viviendo en lo que tú has dicho que yo debo vivir? ¿Estoy viviendo la realidad que debiera vivir? Por el contrario, yo veo creyentes, personas que escuchan la palabra, que están convencidas de que esa es la verdad, que realmente han entregado su corazón a Dios, pero no están viviendo en eso. Y uno dice: ¿pero qué pasó?
Ahora, no estoy hablando acá de no tener dificultades, de no pasar por adversidad, porque déjeme decirle que sería una falsedad, y ahorita lo vamos a ver, una mentira absoluta, prometerte algo que no es así, que la Biblia misma no te promete. Pero aún en medio de esas circunstancias, al cristiano que está viviendo la voluntad de Dios se le nota en el rostro, se le nota. Hablando esta semana con alguna persona en una consejería, le decía que en el Salmo 3 tiene un contexto terrible. Es un hijo que está persiguiendo a un padre para matarlo. Absalón está persiguiendo a su padre David para matarlo porque él quiere quedarse con el trono. Eso es terrible. Y por eso dice el rey David, millares, aunque 10 millares me sigan. Él está hablando de eso. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esa es la situación en la que está el rey David. Pero sorprendentemente, en medio de esa persecución, usted lee 2 Samuel 15, 16, 17, se da cuenta que él está huyendo. Dice por allá el versículo 6, 7 más o menos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es una locura en medio de una persecución. ¿Quién se acuesta a dormir en medio de una persecución? Solo los hijos de Dios pueden hacer eso, hermano. Solo los que viven en la voluntad de Dios en medio de una situación tan terrible pueden acostarse y dormir. Uno que no está viviendo en el propósito de Dios en medio de esa circunstancia no duerme, se preocupa, busca un mercenario, un ejército mercenario que venga a ayudarle. Mejor dicho, hace de todo para salvarse, para cuidar su pellejo. Es una ilustración simplemente. Ese no es el pasaje que vamos a mirar esta mañana, pero es una ilustración de cómo tú y yo debiéramos estar viviendo en la voluntad de Dios, la vida que Dios ha deseado para nosotros. Y entonces tendría que preguntarte: ¿puedes dormir bien? O la pregunta sería al revés: ¿qué te quita el sueño? Y quiero que oremos antes de leer el pasaje que hoy vamos a estudiar y sumergirnos en la palabra para que Dios sea hablando a nuestras vidas. Amén. Señor, gracias por este tiempo que vamos a tener ahora de estudiar tu palabra, y te pedimos que tú seas glorificándote en nosotros de tal manera que podamos entender y comprender qué es lo que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ir adelante, te lo suplicamos. Amén y amén. Y dice Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El libro de los Hechos es el libro de la historia de la iglesia del primer siglo. Entonces nosotros vemos cómo la iglesia que empezó en Jerusalén con 12 discípulos empieza a crecer, a avanzar tan terriblemente, y luego la vemos en todo el imperio romano. Bueno, todo será una exageración, pero por lo menos en las ciudades más importantes, y concluye el libro de Hechos con Pablo predicando en Roma, y estamos en la mitad. Pablo está en uno de sus viajes misioneros y ya ha empezado el trabajo, y aquí nos relata Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, algo que Pablo hace y que dice a las iglesias, y es el versículo 22, que dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Por qué lo está diciendo Pablo? Y quiero que empecemos con esa pregunta. ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia: es necesario que perseveremos en la fe y que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo y por qué lo dice? Bueno, sabes, hay muchas falsas ideas entre los cristianos. Falsas ideas de lo que ellos
han recibido o de cómo debieran actuar una vez que lo han recibido. Y por eso Pablo de alguna manera está aterrizando a estas personas, a estos discípulos, a la verdad, a la realidad. ¿Y sabes cuáles son esas falsas ideas? Bueno, hay una falsa idea de felicidad y de facilidad. Piensa un momento en las palabras que Pablo utiliza. Es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de los cielos. Piensa un momento en eso. Deje que esas palabras hagan el impacto que tienen que hacer en su mente y en su corazón. A través de muchas tribulaciones, entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero los cristianos tienen ideas falsas de felicidad y de facilidad. ¿En qué sentido felicidad? Ellos y muchos cristianos están asumiendo que la fe, que el ser cristiano, solamente incluye felicidad y, más terriblemente, felicidad conforme al mundo la ofrece. Y ahí hay una disociación terrible. Mucha gente llega a la iglesia buscando felicidad, paz, tranquilidad, pero lo que encuentran es una felicidad que no es conforme al mundo. Allá afuera te están diciendo que felicidad equivale a tener o tanto en el banco, o tener la pareja ideal, o tener tantas experiencias placenteras, viajar por el mundo. Eso es lo que te ofrece el mundo secular con respecto a la felicidad. Pero la Biblia y la palabra de Dios, o mejor, el Evangelio, te ofrece felicidad, pero no en esas mismas categorías. Y entonces los cristianos llegan con esa idea. ¿Y sabe qué pasa cuando llegan con esa idea? Pues fracasan, porque al encontrarse con la verdad, al encontrarse con la realidad, pues empiezan a tropezar. Yo si hiciera aquí una pequeña encuesta, una pregunta y que usted respondiera, muchos de ustedes me dirían que una vez empezaron a ser cristianos como que las cosas se pusieron más difíciles. Y muchos quizás hasta tuvieron el deseo de echarse para devolverse. Porque tenías una falsa idea. Pensabas que era felicidad y que no había adversidad. Pensabas que todo era color de rosa y que no tenías que atravesar situaciones difíciles. El simple hecho de que tú seas cristiano ya te granjea enemigos. Te hace enemigos, hasta los de tu misma casa, los que uno no creía. He escuchado testimonios de personas jóvenes sobre todo que dicen: yo fui a la iglesia y empecé a seguir los caminos de Dios, y cuando estaba ahí mi mamá, mi papá se volvieron mis enemigos, mis hermanos empezaron a burlarse, y antes, que cuando yo estaba con ellos en las parrandas y en las borracheras era el chévere, pero ahora que soy cristiano y que se supone que estoy haciendo las cosas bien, soy el tonto, el bobo y el de las burlas. Y la misma familia. Y muchos en eso tropiezan, ¿sabe? Muchos en eso fracasan, porque tienen una idea falsa, una idea de felicidad, felicidad conforme al estándar secular. Satanás sabe que la gente llega con esa idea, y entonces él sabe que si pone un poquito de presión, la gente puede salirse. Así que tú debes anticipar que a tu vida espiritual va a llegar presión, porque Satanás sabe, lo va a presionar a ver si es verdad lo que es verdad, lo que él dice. Pero también la idea falsa no solamente se queda en el asunto de la felicidad, sino en la facilidad. Y entonces entienden, todo es por gracia, todo lo hizo Cristo, y de aquí para allá todo es pues fácil. Y he titulado la enseñanza esta mañana: el que persevera alcanza. Y es un dicho popular, ¿no? El que persevera alcanza, porque mucho de la vida cristiana requiere que tú perseveres. Son las palabras de Pablo: persevera en la fe. Pero la gente a veces está creyendo que esto es fácil. No, yo voy a la iglesia y ya todo se me hizo fácil, ya no tengo que luchar. Y entonces ellos están ahí: ay, pastor, ayúdeme, ¿cómo hago para superar esta circunstancia? Mire que mi hijo es muy difícil. Pues que nadie te ha dicho que va a ser fácil ahora. Y entonces ora por él, y tienes que tomar decisiones y probablemente luchar muchos años, pero sigue ahí. No, la gente no está entendiendo eso. Y como consecuencia también, pues fracasan. Porque como toca esforzarse, toca venir el domingo cuando está lloviendo a la iglesia, toca sacrificar cosas,
Hay muchos que dicen, bueno, eso de que sea por gracia me gusta, pero ojalá todo fuera así fácil el resto de mi vida. No, hay que esforzarse. Y entonces Pablo responde una pregunta que él no ha hecho, pero nosotros sí no la hacemos. ¿Por qué Pablo le dice eso a las iglesias? Porque él entiende que nosotros somos susceptibles a esas ideas falsas de felicidad y de facilidad, que nos podemos ilusionar con cosas que no son reales, que podemos estar esperando un milagro de Dios, y nuestro Dios hace milagros. Y quiero ser claro en esto, no estoy negando de ninguna manera el poder absoluto de Dios, que puede cambiar las cosas en un abrir y cerrar de ojos, pero déjame decirte que así no funciona en la mayoría de los casos. Pero están esperando que venga, y como el pastor Miguel Ángel, bueno, y es que como que le falta unción porque cuando ora no pasa nada, voy a esperar que venga el apóstol, o que venga otro, o que venga un americano, o que venga yo no sé de dónde alguien y ore por mí y ya se me acaben los problemas. Es la idea de la felicidad y la facilidad. Están esperando eso. Y ahora te pregunto, ¿tú qué estás esperando? ¿Qué ideas tienes tú? ¿Cuál es tu idea de felicidad? ¿Cuál es tu idea de facilidad? ¿Es conforme a la palabra de Dios? ¿O estás esperando el enviado especial, el no sé qué, que venga a orar, etcétera? No sé. ¿Cuál es tu idea? Ahora quiero que pensemos un poco en exactamente qué es lo que está diciendo Pablo. Primero pensábamos en por qué lo dice Pablo. Quedamos en la conclusión que es falsas ideas. Ahora, ¿qué es exactamente lo que está diciendo Pablo? Y vuelvo a leer el versículo 22 para que usted lo tenga en mente. Dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Qué era lo que había pasado? Miremos un poco el contexto. Pablo estaba, como le contaba, en un viaje misionero. Pablo tiene una pasión que arde en su corazón, y es predicar el evangelio. Así que Pablo se embarca conocemos 3 viajes que están ahí relatados en el libro de los Hechos, y estos versículos aparecen en uno de esos viajes. Y entonces él va primero a Iconio, y en Iconio la gente primero recibe muy feliz el evangelio, y luego lo amenazan. ¿Por qué? Porque los que no querían escuchar el mensaje asusan a toda la gente y lo amenazan de que lo van a apedrear, es decir, lo amenazan de muerte. Así que Pablo va a otra ciudad, llega a Listra. En esa ciudad las amenazas pasaron a hacerse realidad y realmente lo apedrearon. Y entonces la gente cree que ya está muerto, lo dejan ahí tirado. Pablo se levanta y va a la siguiente ciudad, que es Derbe. Y es en Derbe donde él está un tiempo y predica el evangelio, logra que varias personas entreguen su vida a Cristo, y se devuelve. Y mientras él se devuelve, va diciéndole a la gente a que él les predicó de camino a Derbe, de regreso les está diciendo estas palabras: es necesario que ustedes sepan que por muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Perseveren en su fe. Los estaba exhortando, los estaba animando. Ahora piensa un momento en esto. ¿Cómo reaccionaría una persona que ha sido amenazada de muerte? A la primera, a la segunda, un intento de asesinato. ¿Cómo reaccionaría una persona en esa circunstancia? ¿Qué haría? ¿Seguiría adelante? ¿Avanzaría? Normalmente huiríamos. Normalmente nosotros ahí acabaríamos: bueno, Señor, yo te amo mucho, pero la vida es la vida, y Señor, mira, esto está muy difícil, Señor, ellos no quieren arrepentirse, entonces que descienda fuego del cielo, que se vayan para el infierno, igual estos no se quieren arrepentir. ¿Cuántas cosas de esas haríamos? Claro, la cosa está difícil. Pero Pablo, sorprendentemente, en lugar de huir, se devuelve por el mismo camino, y antes anima a los discípulos.
Tenga presente, los discípulos no han sido apedreados. Claro, ellos sí han sido amenazados probablemente ya están sufriendo persecución, pero Pablo, llega a animarlos. ¿Y exactamente qué les dice? Primero, persevera. Persevera. Persevera en la fe. Y si nosotros pensamos en qué es perseverar, es seguir adelante aunque uno no quiera, es seguir adelante a pesar de las dificultades. Por eso el título, el que persevera, alcanza. Si tú te esfuerzas, si tú sigues adelante, si no flaqueas, si le dices a tu mente y a tu corazón, allá está la meta y aunque sea difícil, tengo que avanzar, pues lo vas a alcanzar. Pero aquí hay algo que agrega Pablo: persevera en la fe. Mi querido hermano, ahorita vamos a profundizar un poco en eso. Tú tienes que cuidarte de algunas cosas. Escucha esto, tienes que cuidarte de algunas cosas. Tienes que cuidarte de mensajes fáciles. Recuerda que hace un rato le dije que hay que hay ideas falsas que deambulan entre la felicidad y la facilidad. Bueno, tú tienes que cuidarte exactamente de eso mismo, pero en cuanto a lo que te enseñan. ¿Sabes? Una de las estrategias de venta, y creo que esa es la más popular, la más usada, es precisamente alabar las virtudes, exaltar las virtudes del producto que tú estás ofreciendo. Si usted va a una empresa, si usted va a un comercio, lo que le están ofreciendo, ¿le van a decir que es malo? Si usted va a comprar una prenda de ropa en tal marca, ¿le van a decir que esa prenda de ropa es mala? Imagínese usted un vendedor que le diga, ¿va a comprar esa ropa? Bueno, yo le aconsejo que tome una mejor decisión. Si usted compra esa ropa, pues se puede ver muy bonita, pero en 15 días, ¿hay algún vendedor que diga eso? Aún ellos sabiendo que las cosas son malas, aún así que dicen que son. Usted le pregunta, y venga, ¿y esto será que si lo meto a la lavadora se encoge? No, pues no nos ha pasado nada, no, nunca ha venido nada, pero va usted y lo mete y resulta que, ¡ay, sí! Ese mensaje a veces también se da en la iglesia. Es un mensaje del cual tú tienes que cuidarte, porque así como es falso en las ventas, también es falso en la iglesia. Ya lo he repetido acá varias veces. Para mí sería más fácil predicarte de bendición y de prosperidad. Sería más fácil atraerte, como venderte un producto, ofreciéndote las ventajas de hacerte cristiano. Se acabaron los problemas, no vas a tener dificultad. ¿Quieres prosperar en tu vida matrimonial? Vuélvete cristiano. ¿Quieres tener dinero? Vuélvete cristiano. Y la gente, todo el mundo dice amén a eso. ¿Quién no quiere eso? Todo el mundo desea eso, pero tú tienes que cuidarte, porque eso no es real. Así como un vendedor siempre dice que todo es bonito y perfecto, y mucho de eso tiene pues un asterisco ahí, la letra pequeñita que uno nunca lee. Igual pasa acá. Tienes que cuidarte de eso, hermano. Yo sé que todos ustedes dedican tiempo a escuchar predicaciones. Yo sé que usted saca tiempo en su casa a escuchar otras predicaciones, no solamente las que tenemos acá en nuestra página en YouTube, sino otras. Y muchas de esas usted tiene que evaluarlas, porque si todo lo que te dicen es que es bonito, es que es hermoso, es que enfócate. Ayer hablaba de algo que era algo novedoso, yo no lo había escuchado, que se llama manifestar. Y básicamente es que eso es como creer en la tal ley de la atracción, y que si usted enfoca su mente y su corazón en algo y lo manifiesta, como que lo verbaliza, entonces la cosa tarde o temprano va a llegarle. Bueno, cuídate de eso. El mensaje de Pablo no era ese. El mensaje de Pablo era persevera, y debe saber que vamos a pasar muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos, pero persevera. Cuídate de esa clase de mensaje. Ahora también tienes que cuidarte además de esas ideas facilistas. Volviendo a la ilustración de las predicaciones facilistas, volviendo a la ilustración de los vendedores, debe usted saber que una vez que el vendedor identifica que usted tiene un deseo,
Ya lo único que resta en la transacción es saber cuánto se va a ganar él. Por eso cuando usted muestra el hambre o pela el cobre, ya no le hacen rebaja. Porque ya saben que usted está más ilusionado, así que se lo vendo a lo que vale. Y no le voy a rebajar. Porque ¿quién es el que está mostrando él interés? Pues el que quiere comprar. Así que, hombre, cuídese eso. Cuando vaya a comprar algo como que no le interesa, ay no, aquí los venden más barato. Y estrategias para comprar. Escúcheme esto. Si hay una de las cosas que la gente utiliza, que los falsos maestros utilizan más para aprovecharse de las personas, es el mismo deseo que tienen las personas de que las cosas sean fáciles. ¿Sabes? La gente está dispuesta a pagar hasta $1.000.000 por arreglar sus problemas en su familia, y que un maestro diga oro por ti, le pongo $1.000.000 y se me arregla todo. Y no a trabajar todos los días con sus hijos, con su esposa, durante 20 años, 30 años, para que su matrimonio sea lo que la voluntad de Dios quiere. ¿Qué es más fácil? Pues pagar $1.000.000. Y como hay falsos maestros que saben esto, lo van a aprovechar y lo van a usar en tu contra. Entonces tú tienes que cuidarte ya no de lo que te ofrecen, sino de lo que tú mismo deseas. ¿Qué anhelas tú? ¿Una respuesta rápida y una respuesta fácil? Pues probablemente vas a encontrar un falso maestro que te dé una respuesta rápida y fácil, pero no bíblica, no verdadera. Y tienes que cuidarte de eso. Y entonces, ¿cómo es que nosotros perseveramos? ¿Cómo es que nosotros logramos? Profundizando un poco en las palabras de Pablo. Entonces él empieza diciendo, en primer lugar, perseverar en la fe. Persevera en la fe. Pablo comprende entonces que ser cristiano es un camino constante de persistencia, de trabajo claro, en donde nosotros estamos enamorados de Dios, pero requiere que tú te enfoques, que tú empieces a tomar determinaciones, y es algo que haces todos los días, y permítame ser más específico, cada minuto y cada segundo. No es un asunto que hicimos el día que nos convertimos, allá que tomamos la decisión de fe. No, es un asunto que tú estás repitiendo todos los santos días en tu corazón, en tu mente. ¿Cómo hago yo para agradar a Dios? Hoy puedo pecar. ¿Cómo hago yo para sostenerme? Tengo la posibilidad de mentir. ¿Cómo hago yo para avanzar? Señor, ayúdame. Mira, voy a llegar a mi trabajo en donde mis compañeros son extremadamente vulgares, y yo a veces he cedido a reírme a sus chistes. Ayúdame hoy para ser firme y no escuchar eso y no reírme. Es algo que tú haces todos los días, perseverar. Pero como Pablo agrega aquí tribulaciones, es perseverar en medio de la adversidad. Pablo es el ejemplo perfecto. Lo amenazaron de muerte, le tocó salir corriendo. En la otra ciudad literalmente intentaron matarlo. Dios que guardó la vida de Pablo. Pero él ahora se está devolviendo por el mismo camino. En lugar de coger por otro lado, él podía coger por otro lado. Él podía evitarse esas ciudades tan peligrosas. No, él coge por el mismo camino, simplemente porque entiende, hay que perseverar. Y esto que me ha pasado a mí es lo normal. Perseverar en la fe, mi querido hermano, implica que tú todos los días eres consciente de que hay un mundo que es enemigo tuyo, pero tú tienes que seguir adelante. Ayer le decía a los líderes de jóvenes que tuvimos el servicio de Rock and Faith, les decía, y nosotros estamos atravesando una situación difícil como cristianos. Y les decía eso porque no sé si usted vio la inauguración de los Juegos Olímpicos. Eso fue una burla contra los cristianos, contra nuestro Señor y contra nosotros, contra nuestra fe. Una burla tremenda. Se estaban mofando de nuestro Señor Jesús, se estaban burlando de lo que tú y yo creemos. Y lo peor del caso, ahora, burlas de Cristo siempre han existido. Lo peor del caso es que ahora esto es oficial. O sea, ya no es el amigo aquí el que se burla de mí, que me dice, el cristiano, el fanático. No, ahora es oficial, son los gobiernos, es los Juegos Olímpicos, en donde no debe haber nada de eso, en donde se están burlando de nuestra fe. El mismo Estado ahora patrocina estas cosas.
Entonces, si tú no estás de acuerdo con eso que sucede allá, si tú no le das like a lo que sucede en esas circunstancias, tú eres un troglodita, un cavernícola, un medieval, tú eres un bruto, un xenófobo, tú eres un racista, todas las cosas malas que hoy dicen de nosotros, por no estar de acuerdo con eso. Hoy, si yo en la iglesia predico en contra del homosexualismo, en contra del libertinaje sexual, en contra de toda esa perversión que encontramos hoy en el mundo, en contra de ese feminismo radical que está dañando en realidad nuestra sociedad, no me hago popular. Y así como vamos, Dios nos guarde, pero así como vamos, dentro de poco habrán leyes que impedirán que yo hable estas verdades. Hace 2 meses estuvo una ley ahí en el Congreso de la República, en la Comisión Primera, algo que se llama las ECOSIEC. Y las ECOSIEC es que nosotros los pastores, incluso tú, tenemos que aprender a hablar en contra o a favor, o más bien no, corregir nuestro lenguaje, porque no le podemos llamar al homosexualismo pecado, porque eso es discriminar. Se cayó eso, pero créame que el año entrante o ahorita en julio ya la van a volver a colocar hasta que eso se dé. Y entonces, ¿qué hago yo como pastor? ¿Voy a dejar de predicar la palabra? Pues debiera, para salvar el pellejo, ¿no? Pero como el evangelio me dice persevera en la fe, yo tengo que seguir adelante aunque se me venga la ley. Mire, nosotros grabamos las predicaciones en YouTube, esos son pruebas en contra mía, ahí están. Ellos pueden tomar a este señor desde el año 2000, no sé qué, si sé cuánto, se le ha pasado denigrando de la pobre minoría, bla, 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 y me pueden hacer un proceso legal. Sí. Pero precisamente es en esta circunstancia en donde tú y yo tenemos que perseverar. Cuando tus amigos y tu familia y todos aquellos que se supone debieran apoyarte porque estás haciendo las cosas bien y no lo hacen, es ahí cuando tú tienes que perseverar en la fe, seguir adelante, esforzarte, hermano. Y Pablo precisamente está diciendo eso. Persevera, tú has creído, muy bien. No va a ser fácil porque dice la Biblia que el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo ¿de quién? Tenemos enemigos, hermano. Tenemos enemigos. O sea, no puedes tú ser iluso pensando que me hago cristiano y todo el mundo va a estar feliz con que yo me haga cristiano. No. Satanás es un enemigo mortal tuyo, está buscando tu destrucción. Por eso Pedro en su carta describe a Satanás como león rugiente. Claro, porque él entiende que esto es de vida o muerte y hay un enemigo que está buscando que tú no perseveres, que tú no sigas adelante, que tú no avances. Entonces no seas iluso, hermano, pensando que esto es fácil y que no requiere perseverancia, que esto no, yo me volví cristiano y todo se volvió color de rosa. No. La felicidad que Dios nos promete difiere del estándar secular, pero sí es felicidad. Vas a poder dormir bien en medio de la situación difícil, así como el rey David en el Salmo 3, vas a poder descansar bien, pero porque has puesto tu confianza en Dios. Pero tienes que perseverar, hermano, tienes que perseverar, tienes que avanzar. Y la segunda cosa que Pablo le dice a las iglesias es que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Usted nota la paradoja en esto? ¿Nota usted como una contradicción? ¿No piensa usted un poco en eso? Si se supone que nosotros somos salvos por gracia, ¿cómo así que Pablo ahora está diciendo que tenemos que entrar al reino de los cielos por muchas tribulaciones? ¿Qué está queriendo decir Pablo exactamente? Pues la realidad, mi querido hermano, como dice la escritura, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dijo el Señor Jesús. En el mundo tendremos, dígale que está a su lado, oye, vamos a tener aflicciones. Pero no le diga así como con lástima, como que hay uno como que, ay, la vamos a pasar mal. No, diga, por ganar a Cristo se nos viene el enemigo y la vamos a pasar un poco difícil.
pero lo tenemos a Él. Tenemos a nuestro Señor. ¿Qué más? ¿Qué es más valioso que tenerlo a Él? Nada. Pero fíjense en las palabras, es necesario. Cuando se dice que algo es necesario, es algo que no se puede evitar. O sea, la palabra necesidad, bien entendida, claramente entendida, implica que es algo que tú no puedes de ninguna manera pasar por alto, no puedes evitar. Así que la necesidad que habla aquí Pablo, bueno, antes de eso, nosotros a veces usamos el término necesidad mal. Es que yo necesito comprarme esa chaqueta. No, usted quiere comprarse la chaqueta, es mejor. ¿Por qué? Porque usted no la necesita para vivir. Es decir, si no tiene la chaqueta, usted no se muere. Si se muriera, ahí sí la necesita, porque su vida depende de eso. Pero no, nosotros a veces cambiamos las cosas y hacemos necesario lo que es innecesario, y lo que realmente es necesario lo hacemos opcional. Bueno, Pablo entiende, es necesario que tú pases por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, mi querido hermano, el camino al reino de los cielos va a traer en sí mismo tribulación, adversidad, dificultad, prueba. Y Pablo no dijo, es necesario que pasemos por una, por dos, por muchas. Y si yo hablara con los que llevan en los caminos de Dios más de 20 años, más de 30 años, más de 40 años, van a poder decir, uy, sí, aquí vamos, pero eso no ha sido, eso ha tocado orar, eso ha tocado buscar, y en algunos momentos se ha puesto más difícil, pero hasta aquí nos ha traído el Señor. Sí, no es fácil, hermano. Y si tú estás pensando, y si tú estás creyendo que esto es un asunto de facilidad, un asunto superficial en donde no hay que perseverar, estás equivocado. Y como pastor de esta iglesia es mi deber decirte, bájese de esa nube. Así no es. Tenemos en Cristo todas las bendiciones, todas. La vida eterna, toda. Pero acá tienes que perseverar, aquí tienes que esforzarte, aquí tienes que saber que hay adversidad, aquí tienes que comprender que habrán momentos en donde la cosa se va a poner difícil, la economía mal, el hogar terrible, todo funciona como mal, pero ahí es cuando tú tienes que decir, persevero, porque voy al cielo. Persevero porque esto muestra que estoy en la verdad. Persevero porque estas aflicciones en realidad me muestran, como dice Pablo en 2 Corintios, un eterno peso de gloria. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando hay adversidad, que cuando hay tribulación, que cuando hay dificultad, él no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice Pablo, porque esto que se ve, que es difícil, se va a acabar, pero lo que no se ve es eterno. Y que yo esté pasando, dice Pablo, estas circunstancias en realidad muestran que estoy en la verdad. Así que cuanto más difícil se ponga la cosa, usted diga, aleluya, soy un hijo de Dios. Siéntase orgulloso de eso. Cuanto más tribulación hay, usted puede decir, es verdad, estoy en la verdad. Pero si todo el mundo lo aplaude, inclusive Satanás está detrás suyo diciéndole, qué bueno, tenga miedo, porque por ahí no es. Tenga miedo, por ahí no es. Pero además sepa que la prueba, la tribulación y la adversidad es permitida por Dios en tu vida para que tú cada día seas más como Él, seas más como el Señor Jesús. Es en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en donde nuestros corazones son transformados y cambiados. Así que no solamente debemos sentirnos orgullosos de sufrir por la causa de Cristo, sino también amados por Dios. Dios me está tratando. Esta mañana leía, ayer leía en mi devocional, estoy en Deuteronomio, y dice el libro de Deuteronomio, Moisés le está hablando al pueblo y le dice, cuando entren en la tierra prometida, no se olviden que Dios fue el que los trajo a ustedes por medio del desierto 40 años, y les permitió que vieran dificultad, les dio maná, cosa que ustedes nunca habían comido, les hizo salir agua en el desierto, o sea, en medio de las circunstancias difíciles, Dios los sostuvo. Él dice, porque Él como un padre los estaba probando para ver quién eran ustedes. Dios permite la prueba para saber quién eres tú. Y solamente los que perseveran, solamente los que siguen adelante están demostrando que son verdaderos hijos de Dios. Entonces tú tienes que perseverar en seguir asistiendo a la iglesia, aun cuando no tengas ganas,
persevera. Tienes que perseverar. Hoy vamos a tener los grados del PDB. Ahorita en el segundo servicio, si usted quiere quedarse, lo invito. Vamos a tener una ceremonia de graduación. Tú tienes que perseverar en tu formación doctrinal. Hay que madrugar los domingos a las 7 de la mañana. Uy, todo si dura año y medio el curso, sí, pero esfuércese, persevere. Hágalo. Ahorita vamos a tener el encuentro y muchos de ustedes quieren ir, pero entonces piensan en la economía, piensan en esas cosas. Persevere, hermano. Hay cosas que son más valiosas de lo que usted se imagina. Persevere. Diga, no, voy a perseverar. Pierde el festivo, el festivo, y ese es el único día que yo duermo hasta tarde. Pues tranquilo, no se va a morir porque un fin de semana no duermo hasta tarde. Tranquilo, hay más festivos. Persevere, esfuércese, enfóquese, no manifieste, no, enfóquese en seguir adelante en la fe. Y diga, yo voy con Cristo y Él me lleva de su mano y voy a seguir adelante. Amén. Persevere. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas. Siempre tú tienes una enseñanza para nosotros. Y hoy particularmente somos enseñados, Padre Celestial, al comprender que nosotros, Señor, tenemos que seguir adelante, que tenemos que cuidar nuestra mente y corazón de esas ideas falsas que nos vienen a decir que todo viene a ser fácil, que colocan el estándar del mundo de felicidad como si fuera la verdad. Señor, ayúdanos, cambia esas ideas falsas, renueva nuestra mente y nuestro corazón y ayúdanos. Mira, Señor, el que hoy está pasando por una tribulación, que está pasando por adversidad, por dificultad, ayúdale a perseverar, ayúdale a seguir adelante, a no flaquear. Por favor, Espíritu Santo, tú nos has dado la victoria, y entonces que nosotros podamos hacer esto real. Te lo suplico, Señor, por favor. Glorifícate, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.